Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Parece que cada vez que predico bien estáis más alejados de mí o yo estoy más alejado de vosotros. No sé qué es lo que pasa. Miremos al capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, por sus grandes motivaciones y sus grandes advertencias. Y te oro, Dios, que pongas sobre nosotros, que nos hagas solemnes, serios ante este texto. Que pongas dentro de nosotros temor al pecado, amor por ti, un deseo por la verdadera piedad para ser como Cristo. Y Señor, toma el texto que vamos a leer esta noche e ilumina los corazones de tu pueblo, sus mentes, para que puedan ver, Señor, la belleza de la pureza y la naturaleza grotesca del pecado, para que podamos caminar, Señor, como Pablo dice aquí, de forma que sea agradable a ti. Señor, ayúdanos con tu espíritu en poder y guía. Ilumina nuestras mentes para entender. Haz la obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En los últimos sermones hemos estado hablando del capítulo 4, del 1 al 8, y no hemos avanzado mucho. Hemos hablado de varias cosas. En el versículo 1 acerca de Pablo exhortándonos y suplicándonos que vivamos de forma que sea agradable a Dios, y esa es nuestra gran tarea. Y el objetivo final de la santificación es que tú y yo agrademos a Dios en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, que todo se someta a su voluntad. También aprendimos que hemos de ser excelentes, que nunca tenemos que ver nuestro lugar en el cristianismo como un derecho, sino que hemos de continuar en ser más excelentes, a querer hacer más, a querer ser mejores, a esforzarnos a ser más como Cristo. Y explicamos que eso nunca debería producir en nuestros corazones la idea de que no damos la talla. ¿Por qué? Porque no te estás esforzando por entrar al amor de Dios, sino que te estás esforzando en medio del amor de Dios, en el contexto de un amor que ya posees debido a la persona y obra perfecta de Jesucristo. Ahora, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí también explicamos que tu santificación no es la totalidad de la voluntad de Dios. Hay otras muchas cosas, otros muchos aspectos de la voluntad de Dios, pero la santificación es de extrema importancia. Y yo diría que en cierto sentido una falta de santificación cierra la puerta en tu vida al resto de la voluntad de Dios. Pero tomarse la santificación con seriedad abre la puerta a muchas otras oportunidades y bendiciones que son nuestras en Cristo. Y ahora vemos en el versículo 3 que os apartéis de fornicación. Ahora, tenía la intención de ir del 3 al 8 y tratar con este texto en su totalidad. Pero creo que es mejor que nos detengamos aquí por un momento y que hablemos de algo de lo que ninguno de nosotros quiere hablar. Y es la idea de inmoralidad sexual y de la necesidad de pureza, de la mayor pureza en nuestras vidas. Quiero decir unas cuantas cosas aquí. Primero que todo, en este texto 4, versículo del 1 al 12, vemos esto. Vemos la santificación
puesta ante nosotros como algo que es absolutamente necesario en nuestras vidas. Y luego vemos dos expresiones de la santificación. Una es abstenerse de inmoralidad sexual, fornicación, o para decirlo con una luz positiva, pureza sexual. Y la otra es el amor. Estas dos cosas son dos de las manifestaciones más grandes de que de verdad estás creciendo en Cristo. Y no tener estas cosas es una de las demostraciones más grandes de que eres como un nuevo converso, en el mejor de los casos. De que no has alcanzado el lugar que deberías alcanzar, si hay una falta de amor o impureza sexual en tu vida. Algunas personas verán esto y dirán, ¿impureza sexual, amor? ¿Por qué estas dos cosas? Bueno, no solo es porque estas dos cosas sean grandes expresiones, sino porque hay un sentido muy real en que estas dos cosas van unidas. El amor, el verdadero amor por Dios, el verdadero amor por otros, lleva a la pureza sexual. Y la impureza sexual es una de las demostraciones más grandes de falta de amor por uno mismo, de idolatría por uno mismo, y de falta de amor por Dios y falta de amor por aquellos que nos rodean. Sé que son palabras duras, pero son verdad. No puedo volverme atrás de ellas. Ahora, en este sermón lo que voy a hacer, en lugar de solo desglosar los puntos, voy a tomar varios textos de la Biblia porque mi deseo, por lo que he orado, es que un temor santo se pose sobre tu vida y que puedas ver lo horrorizante que es este pecado. Pero antes de hacer eso, deja que te diga que no quiero darte ni un segundo de comodidad. Así que, para quitarte toda la comodidad, voy a decir esto. A veces escucho a los hombres especialmente usar esta excusa. Bueno, todos los hombres tienen una lucha contra la inmoralidad sexual. Quiero arrebatarte ese argumento, eso no es verdad. Todos los hombres deberían temer la inmoralidad sexual. Todos los hombres deberían ser conscientes constantemente de los peligros. Pero quiero que sepas que no todos los hombres tienen una lucha con esto. Necesitas entender eso y no utilizarlo para sentirte cómodo con tu propio pecado. Entiendo que es muy duro, pero es muy verdad. Todos tenemos luchas, todos luchamos en ciertas áreas, pero no pienses que porque tienes luchas en una cierta área, todos los demás la tienen. Simplemente porque no es verdad, y no te conviene dar comodidad a tu carne con respecto a esto. Hay poder sobre la inmoralidad sexual. Hay poder, sin importar lo peligroso que es este pecado. Si no crees que sea peligroso, te sugiero que hables con 3 personas. El pastor, el policía y el abogado. Porque ellos te dirán que una gran cantidad de crímenes, peligros y cosas horribles que suceden en este mundo fluyen de esto. Lo hacen. Esto no es un pecado inocuo, no se trata simplemente de un punto de vista que debamos que vivir en libertad moral absoluta. Esto mata, esto destruye, más de lo que ninguno de nosotros puede saber jamás. Y no solo destruye la generación actual, destruye generación tras generación tras generación. Así que, habiendo dicho esto, quiero dar solo un poco de contexto sobre los términos que a veces utilizamos. Por ejemplo, inmoralidad sexual, fornicación. ¿De dónde viene este término? ¿Qué significa? Viene de la palabra griega porneia. Voy a utilizar una definición dada por Neida, eruditos del griego, y dicen esto: la palabra porneia significa involucrarse en inmoralidad sexual de cualquier tipo. Inmoralidad sexual de cualquier tipo. Así que lo que quiero que veas, que realizar algún acto no bíblico con otra persona no es diferente de todas las otras expresiones. Que todas están envueltas en maldad.
Y necesitas ver eso para que no resbales. Porque lo que necesitas entender es que con la inmoralidad sexual a veces empieza por algo muy, muy pequeño. Solo con una mirada, pero luego desliza hasta el mismo abismo del infierno. Lo hace. De vez en cuando escucho "este hombre ha caído". Honestamente nunca he visto a un hombre caer. Solo he visto a hombres deslizarse al descuidarse pequeños descuidos que nadie ve. Así que cuando hablamos de inmoralidad sexual, cuando hablamos de porneia, hablamos de involucrarse en cualquier tipo de inmoralidad sexual. Sin embargo, a menudo en el Nuevo Testamento y en el mundo griego está con la implicación de prostitución, pero abarca lo siguiente: fornicación, prostitución, pornografía, homosexualidad y cualquier otro pensamiento, acto, concepto o creencia que contradiga la palabra de Dios. En lo que respecta a lo físico, ahora tomemos la palabra fornicación. ¿Qué significa fornicación? Bien, su definición en inglés tiene que ver con, porque a veces porneia se traduce como fornicación. Tiene que ver con cualquier tipo de actividad sexual externa a la unión sagrada del matrimonio, ¿de acuerdo? Ahora, la palabra fornicación de hecho viene del latín fornix y puede decir, ¿qué significa eso? Significa techo abovedado y puedes decir, ¿cómo es que las dos cosas se relacionan? Finalmente llegó a significar burdel, como el techo abovedado o en cámara de un burdel. ¿Y qué es pornografía? Pornografía viene de la palabra griega pornógrafos, de porne, que significa prostituta. Y grafos, que significa escritura, y se refiere literalmente a escribir sobre prostitutas, un escrito acerca de las andanzas con prostitutas. En nuestra era visual no se refiere tanto a los escritos, aunque lo hace, como a las fotografías, vídeos y otra clase de medios. Pero antes de continuar, deja que te diga algo. Una gran mayoría de novelas que la gente lee, que lee incluso la así llamada gente de iglesia, se podría calificar adecuadamente como pornografía. Así que solo porque no haya imágenes, eso no significa que no estés en pecado. Muy importante. Ahora, lo que quiero hacer ahora es ir a través de varios textos de la Biblia y hacer breves comentarios, ya que la mayoría de estos textos hablan por sí mismos. Y mi esperanza es que el Espíritu Santo haga lo que ningún hombre puede hacer, es decir, poner temor sobre tu corazón, un gran temor por estas cosas. Primero, Hechos 15, versículos 19 al 20, que habla del concilio de Jerusalén. ¿Qué sucedió allí? Los gentiles se habían convertido. Muchos de los judaizantes estaban saliendo y tratando de convertirlos en judíos, ponerlos bajo la ley, exigiendo la circuncisión, pero entonces los apóstoles, los líderes y los ancianos se reunieron en Jerusalén y tomaron algunas decisiones. ¿Cuál es la decisión? Ellos condenan la inmoralidad sexual junto con otras dos cosas, la idolatría y el consumo de sangre. Idolatry and the consuming of blood. Ahora, quiero que pienses en eso por un momento antes de que leamos el texto, porque a veces ayuda a tener una imagen visual. Estas tres cosas se ponen al lado las unas de las otras, para que podamos decir de alguna manera que, al menos en algún grado, son iguales. ¿Te inclinarías frente a un ídolo de Baal? Bueno, estás cometiendo algo similar cuando te involucras en cualquier forma de inmoralidad sexual. ¿Consumirías sangre como un pagano? Bueno, estás a la par con este tipo de cosas cuando estás implicado en inmoralidad sexual. Dicen el 19 al 20, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, de ahogado y de sangre. Siempre me ha maravillado de lo ligero que parece el Concilio de Jerusalén. Quiero decir, cuando pensamos en nuestros días, en nuestro tiempo, cuando pensamos que tenemos todo el consejo de Dios y el Nuevo Testamento, y todos los mandamientos, y todas las prohibiciones que están dentro de las Escrituras, lo que se le escribe a los gentiles es que absteneos de idolatría, de consumir sangre y de la inmoralidad sexual. Y básicamente, si hacéis estas cosas, os irá bien. Porque en cierto sentido de estas cosas, al menos de la idolatría y de la inmoralidad sexual, fluyen la mayoría de los otros pecados. Ahora veamos lo que dice en Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. La idea aquí es de algo esencial o de algo necesario. Cuando pensamos en lo esencial, ¿en qué estamos pensando? ¿En lo más básico? ¿O no es verdad? Los requisitos más básicos, los requisitos fundamentales. Podríamos casi llamarlo cristianismo 101, cristianismo básico. Los pasos iniciales para desarrollar una moralidad cristiana, los primeros pasos de un bebé. De forma que si fueses a hablar a un bebé le dirías, te voy a dar justo ahora lo esencial. Esto es esencialmente lo que debes hacer. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardéis. Y aquí vemos que los apóstoles pensaban que era posible. Es posible. Es más que posible, es probable, es ordenado, es requerido. Dice, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Y si no os abstenéis de estas cosas, si no lográis liberaros de estas cosas, no haréis bien, simplemente no lo haréis. Ahora quiero hacer un punto aquí que creo que es muy importante. La abstinencia de la inmoralidad sexual es uno de los aspectos o requerimientos más esenciales y básicos de la vida cristiana. Mantenerte puro de la inmoralidad sexual es una de las cosas más básicas y esenciales. Si no has dominado esto, ni siquiera has alcanzado, ni siquiera has cumplido, ni siquiera has llegado al primer peldaño de lo que significa ser un cristiano maduro. You have not even accomplished, you have not even arrived to the first rung of what it means to be a mature Christian. Eso suena duro, pero quiero ponerlo delante de ti, porque estoy hastiado y cansado de escuchar hombres por toda la nación gimoteando del poder que tiene esto. Cuando sé que Dios nos ha dado poder sobre ello. Y piensan que es una cosa casi aceptable que puedas tener esto y hacer cristianismo. No. Si estás haciendo esto, ni siquiera has llegado al primer peldaño del cristianismo. Ni siquiera has dado los pasos de un bebé en el cristianismo, y no me importan los libros que hayas leído, ni cuánta teología sepas, ni cuánta sabiduría crees que posees. No has alcanzado nada de madurez. Esto es algo extremadamente importante de entender. Otro punto acerca de ello es este. El aumento de la inmoralidad sexual en la sociedad es una indicación de que ha sido abandonada a una mente depravada. Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una de las cosas que vemos en el libro de Romanos capítulo 1 es que no vemos hombres cayendo. No vemos sociedades cayendo, las vemos deslizarse.
Y si te das cuenta de que cuando habla de una sociedad entrega un corazón depravado, el gran énfasis en eso no es la guerra necesariamente, no es ni siquiera el robo, el asesinato, sino ¿cuál es el gran indicativo? La inmoralidad sexual, la perversión sexual. Otra cosa que vemos que es muy importante es que es una espiral y el público mixto no me permite enseñar sobre esta espiral. Pero te puedo asegurar que algunas de las cosas más torcidas y pervertidas que han entrado en la mente de los hombres comenzaron con mucho más simple, algo que no era tan atroz. Pero cuando un hombre ceda a una cosa, luego cede a otra, luego a otra y a otra hasta que su conciencia desaparece. Esto es verdad. Es por eso que especialmente los jóvenes deben guardar sus ojos, guardar sus ojos, guardar sus ojos, porque no parará ahí. Cuando consumes algo pequeño quieres más y luego quieres más. Y luego algo que era muy oscuro no será lo suficientemente oscuro y tienes que ir a otra cosa oscura hasta que finalmente te ves consumido por la oscuridad. Debes entender esto. Es como cuando trabajé con adictos a las drogas en Perú e incluso aquí en los Estados Unidos, cuando era un cristiano más joven. Siempre decían, tu vida entera como adicto es buscar ese primer éxtasis. Ese primer éxtasis es tan bueno que pasas el resto de tu vida persiguiéndolo de nuevo, porque sin importar cuánto aumentes no es suficiente y sigues persiguiéndolo, buscándolo, yendo más profundo hasta que estás perdido. Ahora, otro punto que quiero hacer, y este es muy importante que lo entendamos. Los creyentes no deben asociarse con ninguna persona que profese a Cristo, pero que habitualmente practique inmoralidad sexual de cualquier tipo. Y eso suena muy, muy duro. Pero escucha 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Esto es una referencia a la disciplina de la Iglesia y no enseña que cualquier persona que esté luchando con la inmoralidad sexual debe ser disciplinada. No es eso lo que está diciendo. Se está refiriendo a alguien que en la lucha se han entregado a la lucha, que no se están arrepintiendo, que no les importa y simplemente siguen con ello, incluso al punto de presumir de ello. Se ha de disciplinar a esa persona y, sin embargo, si una persona en el cuerpo no está siendo disciplinada porque verdaderamente muestra frutos y signos de conversión, pero aún lucha en este área de la inmoralidad sexual. Hay unas cuantas cosas que creo que necesitamos mirar. Primero que todo, como hemos visto en el libro de Hechos, no importa que más sepan, son inmaduros, sin importar que más creen que saben, no han alcanzado el primer peldaño de una ética cristiana aplicada a su vida. Nunca se les debería dar un ministerio en la Iglesia mientras están luchando con este asunto. No se les debería poner sobre ningún aspecto del ministerio dentro de la Iglesia mientras estén luchando contra esto, por la misma razón que no se debería nombrar anciano a un hombre que no está calificado según Tito 1 o 1 de Timoteo capítulo 3. En segundo lugar, no es recomendable que esta persona que practica estas cosas aconseje a nadie en lo que respecta, ni incluso en los asuntos más simples de la fe cristiana. De nuevo, sé que eso suena duro, pero mira con lo que estamos lidiando aquí. ¿Le diría a un nuevo creyente que saliese y aconsejase a otros nuevos creyentes? Absolutamente no. ¿Le diría a alguien que está luchando con este pecado en particular, sea cual sea el aspecto del mismo? Sí, sal libremente, aconseja a la gente, dales tu sabiduría. No. No. No debes dar tu sabiduría. Debes curarte a ti mismo.
médico. Debes recibir consejería, no darla. Debes crecer, debes tomar esto y luchar contra ello. Hasta que la venzas y esté vencida durante un tiempo. Ahora, otro punto, aquellos que practican inmoralidad sexual de cualquier tipo habitualmente no heredarán el reino de los cielos. Esto es lo que necesitas entender. Ya no decimos estas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia ciertamente lo hace. Voy a leerte varios textos. De nuevo, no estamos hablando de un creyente genuino que lucha contra este pecado, que está aprendiendo a vencerlo y acaba venciendo. Estamos hablando de alguien que nunca para, que nunca saca una ventaja, que nunca hace progreso en este área. Que siempre está esclavizado a esto por el resto de su vida y que finalmente se abandona a ello. Esto es lo que dice la Biblia, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se les llama de esta forma porque las practican de manera habitual, las practican de forma habitual. Gálatas 5:21. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, inmoralidad y sensualidad, no heredarán el reino de Dios. Inmoralidad y sensualidad. Creo que necesito detenerme y apuntar algo aquí. Una de las evidencias de que hay mucha gente no convertida en la Iglesia es que hay mucha sensualidad en la Iglesia. Dios no está en contra de la belleza, no está en contra del refinamiento. No está en contra de una persona que demuestra en su manera, en su estilo, en su vestido, en su forma de hablar e incluso gracia en su forma de caminar. Dios no está en contra de esas cosas, pero en cuanto a la sensualidad, Dios la odia. La odia. Y ha habido tanta confusión entre lo que es hermoso, y no estoy hablando solo de las mujeres, estoy hablando también de hombres, y lo que es sensual. Debemos ser, con lo limitados que somos algunos de nosotros, debemos ser un pueblo hermoso, pero nunca un pueblo sensual. Como predicador itinerante que soy, es horrible que un hombre tenga que orar para entrar a algunas iglesias. Está mal. Está mal. También Efesios 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira cuántas veces Pablo nos advierte que existe una palabra segura y que no seamos engañados, porque con certeza sabéis esto, Efesios 5:5, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego de nuevo Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas. ¿Lo ves? La santificación es una obra sinérgica, es algo que hace Dios, es algo a lo que respondemos. Y además, tenemos muchas grandes promesas de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Eso no significa que todos vayamos a cruzar la línea de meta siendo perfectos. De hecho, ninguno lo haremos hasta que alcancemos el estado de glorificación en el cielo, y aún así la Biblia enseña que todos los días de la vida del hombre Dios obrará en la vida de ese hombre, si de verdad es un creyente, trayendo santificación, trayendo una cada vez mayor semejanza a Cristo. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la inmoralidad, etc., la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este tipo de pecados son característicos de los hijos de desobediencia. Y Dios está justificado cuando viene en su ira contra ellos.
Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los creyentes, muchos de ellos antes de ser creyentes, estaban atados a la inmoralidad sexual. Pero cuando se convirtieron, esta atadura fue rota y, por supuesto, esa libertad ha de trabajarse. A veces la gente fue libre inmediatamente y nunca tuvo de nuevo problemas. Otras veces la gente es libre, por el poder de Dios se les da una nueva naturaleza y sin embargo por algún tiempo luchan con los hábitos sembrados en su carne, pero vencerán. Estoy llegando a creer cada vez más mientras envejezco que no estoy en esta tierra tanto por hacer grandes obras de ministerio, sino que estoy en esta tierra para vencer las deficiencias en mi carácter. Estoy aquí para vencer aquello que falta con respecto a la conformidad a Jesucristo. Y creo que vencer esas cosas es absolutamente esencial. Pero somos tan externos, ¿no es verdad? Tengo que hacer esto y aquello, tengo que ayudar a esta gente, tengo que arreglarlos, tengo que hacer todo tipo de cosas. Y constantemente escucho en mi corazón, médico, cúrate a ti mismo. El primer área a mirar son los pecados que nos acosan en nuestras propias vidas. Y hemos de atacarlos como atacó Finés. Clavar una lanza directa a su corazón. Y convéncete. Para ser un hombre santo, no te tendrás que preocupar de nada más. Dios te usará incluso si eres tan bruto como una roca. Te usará si eres un hombre santo o una mujer santa. Apocalipsis 22, 14, 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aquí vemos que la entrada es a través de la sangre del Cordero. Sin embargo, en el versículo 15, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Una y otra vez parece que es la misma cosa. Nunca nacieron de nuevo, nunca se les concedió una nueva naturaleza, nunca fueron limpiados por la sangre del Cordero. Continuaron en sus sucias prácticas, pero eso no es lo que hace un creyente. No continúa en estas cosas.